Que Mateo capítulo 13 vamos a leer del versículo 47 al versículo 50. Así que Mateo 13, 47 al 50, leo de la Reina Valera 60, dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay una pregunta que todos se hacen, o la mayoría de las personas, y es un argumento que algunos usan para no creer en Dios o acusarle a Dios de ser inmoral, y es cómo un Dios de gracia y de amor va a enviar a personas al infierno. Cómo un Dios de gracia y de amor va a enviar personas al infierno. Alguien que supuestamente se identifica como creyente dice lo siguiente: que una criatura consciente sufra una tortura física y mental durante un periodo interminable es indescriptiblemente horrible y perturbador. Y la idea de que tal tormento sea infligido deliberadamente por un mandato divino, o sea, por Dios, es totalmente incompatible con el concepto de Dios como amor infinito. Otra persona, Clark Pinnock, que era un calvinista, y él se ha apartado de la sana doctrina. Hoy, bueno, él ha enseñado lo que se llama como la teología abierta. Él dice lo siguiente: un tormento perpetuo es intolerable desde el punto de vista moral, ya que convierte a Dios en un monstruo sanguinario que dirige un Auschwitz eterno a cuyas víctimas ni siquiera les permite morir. Y así podríamos seguir citando y citando y citando personas que supuestamente se identifican con el cristianismo, pero dicen que el infierno no existe, que no puede ser real. Porque esa es la pregunta: ¿cómo un Dios de amor puede enviar a personas al infierno por toda la eternidad? Y cuando nosotros vemos lo que la Biblia enseña sobre el infierno, no como el mundo lo dibuja, de algo divertido, no, sino cuando entendemos lo que la Biblia dice del infierno, realmente es algo aterrador. Pero nosotros lo creemos porque, aunque no lo entendamos en su totalidad, es lo que la Biblia enseña. Por eso lo que este texto nos enseña es que las personas que hoy están dentro del reino visible, pero no son creyentes, no escaparán al reino de Dios. Las personas que hoy están dentro del reino visible, pero no son creyentes, no escaparán al juicio de Dios. ¿Por qué no escaparán? Bueno, este texto nos da dos motivos. Dos motivos por los cuales las personas no escaparán al juicio de Dios. En primer lugar, porque Dios ofrece salvación a toda clase de persona. Y en segundo lugar, porque Dios advierte de su juicio. Porque Dios ofrece salvación a toda clase de personas en primer lugar. Y en segundo lugar, porque Dios les advierte de su juicio. Y recordemos que en estas parábolas que comenzaban en el versículo 44 son parábolas en privado. No son parábolas a las multitudes como las que venía dando, sino son en privado. En el versículo 36 dice que se despiden a la gente y que se acercan a él sus discípulos y Jesús le explica la parábola del trigo y la cizaña. O sea, la gente ya no está, ya fue despedida. Jesús está con sus discípulos, probablemente no solamente con los 12, sino con más discípulos. Y Jesús les explica la parábola del trigo y la cizaña y luego le da estas parábolas en privado. Y esta parábola, algunos ven como que las parábolas tienen una forma de quiasmo, que es como que hay una especie de repetición.
Y algunos ven un paralelismo entre esta parábola y la parábola del trigo y la cizaña. Porque la realidad es que esta parábola y la parábola del trigo y la cizaña son muy similares. El punto es el mismo en realidad. No todos los que parecen estar dentro del reino realmente lo están. En la parábola del trigo y la cizaña, el trigo y la cizaña crece hasta el fin de los tiempos. Y acá lo mismo, los peces buenos y los malos en un sentido están juntos hasta el fin del tiempo. Pero en la parábola del trigo y la cizaña, el énfasis de esa parábola estaba en la espera. Ese es el énfasis. Si bien hay un paralelismo, el énfasis está en la espera. No arranquen la cizaña, esperen al final, porque pueden arrancar trigo justamente con la cizaña. Nosotros no sabemos quiénes son trigo y quiénes son cizaña, en algunos casos, entonces, bueno, debemos esperar. En algunos casos debemos aplicar la disciplina y en otros no. En otros a veces hay que esperar. Tenemos dudas, no sabemos, pero hay que esperar. Pero en esta parábola, que es similar al del trigo y la cizaña, el punto es el mismo, el énfasis está puesto sobre el juicio, no sobre la espera, sino sobre el juicio. Si notan esta parábola, solamente son 4 versículos, solamente 4 versículos, no la explica como la del trigo y la cizaña, y hay un montón de detalles que no se explican. Por ejemplo, en el trigo y la cizaña se explica quién es el trigo, se explica quién es la cizaña, se explica qué es el campo, se explica de dónde se recoge el trigo, se explica quién es el que siembra, se explica quiénes son los segadores, se explica cuándo será la siega, se explica qué será el fin del trigo, cuál será el fin del trigo y de la cizaña. O sea, se explican un montón de detalles. Pero en esta parábola no. Noten quién es la red, no se dice. ¿Qué es la playa? No se dice nada. ¿Qué significa las canastas donde se recogen? No dice nada. No se le da ningún significado. Solamente se le da un significado a quienes lo separan, que son los ángeles, y al destino de los peces malos. ¿Y por qué digo que el énfasis está sobre el juicio? Porque en el del trigo y la cizaña se dice qué pasa con el trigo. Pero acá no se dice qué pasa con los peces buenos. ¿Notaron? Nada. Solamente se da un significado o se explica lo que le pasará solamente a los peces malos. No se habla, vamos a decir así, del cielo, sino que solamente se habla de la condenación. Que los que están dentro del reino visible, pero no son ciudadanos del reino, no escaparán al juicio de Dios. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque Dios ofrece salvación a toda clase de personas. Noten conmigo en el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Jesús utiliza en esta parábola algo muy conocido, así como era muy conocido la siembra, la cosecha, también es muy conocido la pesca en ese tiempo. Y básicamente en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, había 2 maneras de pescar. Una era arrojando una red circular, digamos, sobre los peces. Vos veías pasar los peces y tratabas de tirar esa red y de atraparlos. Esa red tenía plomo, entonces cuando vos la echabas, la idea es que caiga sobre los peces y los atrape. Y tal vez te podés imaginar, o sea, al pescador metido en el agua, mirando los peces, pasar con agua obviamente más clara que la que hay ahí en Mar del Tuyú, o Santa Teresita, y los veían y bueno, y echaban ahí la red. Y otra manera de pescar es la que Jesús utiliza en esta parábola, y es también como vemos en la costa, se clavaba un palo de un lado, otro palo del otro, en el medio de la red, y todos los peces que pasaban eran atrapados. En ese caso se ponía uno generalmente en la orilla y uno con una barca al fondo o entre 2 barcas. Y se extendía esa red y todos los peces que iban pasando iban quedando atrapados. La diferencia, vamos a decir así, entre esta pesca y la otra es que acá entran todo tipo de peces. Por eso Jesús dice que recoge toda clase de peces. No están seleccionando, no es alguien con la caña ahí sacando un pez en particular, sino acá entra de todo. La palabra ahí, clase, puede referirse a familia, a pueblo, a género, se usa un montón en la escritura, y la idea es toda variedad, todo tipo de peces. No es que
de nuevo, no es que están viendo los peces y seleccionando, sino acá entra de todo. Y esto de que toda clase de peces, que entra toda variedad de peces, es muy importante para un judío. Porque si recordamos, Jesús le está hablando a sus discípulos, particularmente a judíos, y los judíos tenían un problema con los que no eran judíos. Si recordamos, los líderes judíos, ellos despreciaban a los que no eran judíos, pero no solamente lo hacían los líderes judíos, todo judío, prácticamente todo judío, despreciaba a los gentiles. Tal es así que en Hechos, capítulo 11, cuando Pedro le va a predicar a Cornelio, que era un gentil, y entra a la casa de Cornelio, nos dice el libro de Hechos, en Hechos capítulo 11, y cuando Pedro subió a Jerusalén, o sea, volvió al pueblo judío, disputaban con él los que eran de la circuncisión, esos eran judíos, diciendo, versículo Hechos 11:3, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Noten, eran creyentes que cuando se enteran que Pedro entró en casa de un gentil, aún siendo creyentes, lo cuestionan. Y lo mismo vemos en Gálatas capítulo 2, un pasaje muy conocido, donde cuando llegan los de la circuncisión, de vuelta los creyentes judíos, Pedro, siendo un apóstol y habiendo recibido un montón de enseñanza al respecto, y habiendo tenido una visión, se aleja de los gentiles. Y aún Bernabé se aparta de los gentiles. Realmente el concepto que había entre judíos y gentiles era muy tajante. Los judíos despreciaban a los gentiles y los gentiles también despreciaban a los judíos, sí, claro, claramente. Pero ese no era el plan de Dios para el pueblo judío. Dios quería que a través del pueblo judío llegara el evangelio, que conocieran a Dios. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, allá en Génesis, le dice, en ti, en Abraham, en su descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Así que el plan de Dios en realidad siempre fue salvar a toda clase de persona, pero los judíos en ese tiempo habían distorsionado eso y pensaban que Dios solamente amaba a los judíos. Pero la Escritura nos enseña que Dios ofrece salvación a toda clase de personas, a toda clase. Por eso en esta red entra toda clase de peces. Cuando termina el libro de Apocalipsis, vemos a Dios ofreciendo salvación a toda clase de personas. Dice, yo se los leo, Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y noten lo que dice acá. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. El que quiera. Cualquier persona, sin importar la raza, la nación, la cantidad de sus pecados, el estatus social, el que quiera puede tomar gratuitamente esta agua de la vida, una referencia a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo, la salvación. Juan 3:16, tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, todo aquel, no importa si es judío, si es gentil, no importa la nacionalidad, no importa la cantidad de sus pecados, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que Dios es un Dios de amor, como dijimos al principio. Dios es un Dios de amor y de gracia, que Él ofrece salvación a toda clase de personas. Por eso en esta red entran toda clase de peces. No los que tienen cierto estatus social, no los que se portan bien. Dios no ofrece salvación como muchas veces se ha distorsionado, tal vez hoy en día no con judíos y gentiles, pero sí con ricos y pobres. Que Dios ofrece salvación solo a los pobres, o que Dios ofrece salvación solo a los ricos, o que Dios ofrece salvación solo a los morales o solo a los inmorales. No. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. Dios entregó a su propio Hijo para salvar a toda clase de personas. Toda clase de personas. No importa la cantidad de sus pecados, no importa la multitud de sus pecados, no importa si es inmoral o moral, no importa. Dios envió a su Hijo a morir por toda clase de personas. Y pienso que esto es importante porque nosotros debemos tener cuidado de despreciar a aquellos a los cuales Dios nos manda a alcanzar. De vuelta, Dios, y lo vamos a ver, las personas en el día del juicio no van a tener excusa. Claro que Dios es un Dios de amor, pero su amor no tacha
o no sobrepasa su justicia. Alguna vez hemos estudiado un poco sobre los atributos de Dios y vemos que los atributos de Dios no se pelean y no hay un atributo más importante que otro. Claro que Dios es amor, pero Dios es justo también. Pero como Dios es amor, en el día del juicio nadie se va a perder por culpa de Dios. De vuelta, porque esta red abarca toda clase de personas, el Evangelio es para toda clase de personas. Nosotros, y cuando pensamos en los judíos, nuevamente a quienes Jesús les está hablando, a sus discípulos, que despreciaban a los gentiles, tal vez nosotros decimos hoy, bueno, ¿cómo van a hacer eso? Pero nosotros no estamos muy lejos de eso. ¿Cuántas veces has dicho, vos viste cómo vive fulano? No creyente. ¿Vos viste cómo vive fulana? ¿Cuántas veces empezamos nosotros como creyentes a hablar con cierto desprecio de ciertas personas que no son creyentes por cómo viven? ¿Y cuántas veces nos empezamos a alejar de esas personas? Y claro, obvio, vamos, uno tiene que ser sabio, ¿no? No vas a ir al boliche a ganar a alguien para Cristo, ¿no? No es el lugar. Pero muchas veces nos hemos alejado al punto de que ni nos relacionamos con inconversos. Que lo único que hacemos cada vez que estamos con un inconverso es hablar mal del inconverso cuando nos vamos. Mirá cómo vive, mirá cómo hace, mirá cómo habla, mirá cómo cría a sus hijos, mirá. ¿Y qué vas a hacer si es un inconverso? ¿Qué vas a esperar? ¿Que ama a Dios? Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a alejarnos de personas así, pero Dios las ama. Y Dios nos manda a amar a esas personas. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios que saquen de la iglesia una persona que está viviendo un inmoral, él dice y que no se junten con esa persona que decía ser creyente, pero vive una vida totalmente inmoral. Pablo aclara, pero esperen, escuchen una cosa, yo no les estoy diciendo que ustedes se alejen de todos los inmorales, porque si no se tienen que ir del mundo, no, de ninguna manera. Y cuando Pablo le dice a los Corintios en capítulo 6, dice que algunos de ellos eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echaban con varones homosexuales. Algunos eran ladrones, avaros, otros eran borrachos, otros eran maldicientes, otros eran estafadores. Y Pablo le dice, esas personas no van a heredar el reino de Dios. Y eso erais algunos de vosotros. No se alejen de personas así. Ustedes son llamados a alcanzar, porque Dios vino a salvar a toda clase de personas. Y yo, cuando estaba preparando esto, pensaba y meditaba, ¿qué pasaría si nosotros nos enteramos que en la iglesia hay alguien que era homosexual? No que es, que era homosexual. ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha venido a Cristo? ¿Qué concepto tendríamos de esa persona? ¿Vos empezarías en tu mente a rebajar a una persona así? ¿Empezarías a tener un concepto más bajo de una persona así? Tal vez ya no lo mirarías con tanta gracia. Tal vez ya no lo respetarías tanto o no la respetarías tanto. Bueno, si hacemos eso, es que pensamos que el Evangelio es para los que se portan bien. ¿Qué pasa si nos enteramos que la vida de un hermano que ahora está en la iglesia y se ha arrepentido de sus pecados y es un creyente y ya abandonado, porque Pablo de vuelta dice, eso erais, o sea, ya no lo eran. Pero ¿qué pasa si nos enteramos que un hermano de la iglesia vive una vida totalmente inmoral? ¿Qué concepto tendríamos de esa persona ahora? ¿Lo respetaríamos igual? ¿La respetaríamos igual? Bueno, acá nos dice que esta red, obviamente, una referencia al Evangelio, a la predicación del Evangelio, esta red abarca toda clase de peces. Y voy a hacer una aclaración acá. Obviamente, si entra una persona que es homosexual en la iglesia, claro que no le vamos a decir que está todo bien. O sea, debemos, con gracia y amor, confrontarlo con su pecado. Pero debemos demostrarle amor. Como si entra cualquier persona con cualquier pecado. Debemos hacer énfasis en que el pecado es grave, pero también debemos hacer énfasis en que hay perdón para sus pecados en Cristo. Si esa persona se arrepiente y se vuelve a Cristo, hay perdón en Cristo. Porque Cristo vino a salvar a toda clase de personas, no solamente a los morales, sino a los inmorales. Y lo mismo a la inversa. Si entra una persona con una vida correcta, que no es un creyente, con una vida correcta, con hijos correctos, con una esposa, con un buen trabajo,
Tal vez nosotros hacemos la inversa, hacemos esta persona no necesita el Evangelio. Sí necesita el Evangelio. Sí necesita el Evangelio, porque está tan perdido como el inmoral. Tan perdido como el inmoral. De vuelta, porque Jesús no vino solamente a salvar inmorales o solamente a salvar morales, vino a salvar a toda clase de pecador. Por eso en el día del juicio nadie va a poder decir, pero el Evangelio no era para mí. No es que no era suficiente para pagar mis pecados, sí era suficiente. No era suficiente para salvarme, sí era suficiente. Dios es un Dios de gracia y amor al punto de que para que los pecadores puedan ser salvos, Él entregó a su Hijo. Para nosotros la salvación es un regalo, pero tuvo un precio, el precio más alto que alguien pudiese pagar. La sangre de Cristo. Dice en primera de Pedro, no con oro, plata, ni peras preciosas, sino con la sangre de su Hijo. Eso quiere decir la muerte de su Hijo. Dios es un Dios de gracia y amor al punto de que Él mató a su Hijo. Para que todo pecador que odia a Dios, que le aborrece, que se vuelva a Él, tenga vida eterna. Increíble, el amor de Dios es increíble. Pero aunque esta red abarca toda clase de peces, no todos serán salvos. Y acá es donde nos va llevando la parábola. No todos los que parece estar en el reino realmente lo están. Nosotros predicamos el Evangelio a toda clase de persona, llamamos, no importa la cantidad de sus pecados, no importa, nosotros llamamos a toda persona a que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo, pero habrá personas en la iglesia, en el reino visible, que van a decir que son creyentes y no lo son. Y acá es donde, de vuelta, donde nos lleva la parábola. Las personas no escaparán del juicio de Dios en primer lugar, porque Dios ofrece salvación a toda clase de personas, pero en segundo lugar, porque Dios les advierte de su juicio. Noten, versículo 49. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles. Los ángeles en la Biblia son en muchas ocasiones agentes de juicio. Los ángeles son agentes de juicio. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 17, dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al ángel que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra. Eso es juicio. Porque sus uvas están maduras. Y noten lo que dice el versículo 19, Apocalipsis 14, 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, juicio. Y vendimió las viñas de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1.600 estadios. Los ángeles son agentes de juicio. Leemos un versículo más, Apocalipsis está lleno, después lo pueden leer lleno de referencias a los ángeles que son agentes de juicio. Pero dice Apocalipsis 16, 1. Y oí una gran voz desde el templo que decía desde el templo a los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Nuevamente, Apocalipsis hablando del fin de los tiempos. Así que los ángeles son agentes de juicio, lo leemos en Apocalipsis, y estos agentes de juicio, nos dice Jesús, que en el fin de los tiempos saldrán y apartarán a los malos de entre los justos. En el fin de los tiempos se va a revelar quién es un creyente y quién no. Cuando hablamos del fin de los tiempos, se hace un montón de inferencias o de énfasis. Por ejemplo, no sé, cuando leemos la parábola de Mateo más adelante, de las 10 vírgenes, que también se habla de referencia al fin de los tiempos, ahí el énfasis está en estar preparados. Ese es el punto de la parábola de las 10 vírgenes. Están preparados para cuando Cristo venga. Bueno, acá es el juicio. Que en el fin de los tiempos Dios va a sacar a luz quién realmente es creyente y quién no. Y cuando acá dice el Señor Jesús los peces, que separa los peces buenos y los peces malos, por supuesto no quiere decir que los que se portaron bien o los buenos van al cielo
y que los malos van a ir al infierno, de ninguna manera. El punto de la parábola no es enseñarnos cómo una persona se salva. Jesús ya lo enseñó eso, toda la Biblia lo enseña, es por gracia mediante la fe. Todos somos pecadores. Efesios dice que no somos salvos por obras, nadie se puede salvar por obras. Mateo, el escritor de este evangelio, es un claro ejemplo de que no se puede salvar por obras porque era un publicano. Sino la referencia a los buenos y los malos. La escritura lo usa muchas veces, esto de buenos y malos, para hacer referencia de creyentes inconversos, porque la característica del creyente es que se caracteriza por buenas obras, no se salva, se caracteriza, una evidencia, y la característica de los malos son las malas obras. Por ejemplo, en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice que no nos salvamos por obras, pero en el versículo 10 nos dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. O sea, no nos salvamos por obras, nadie se puede salvar por obras, no por obras, para que nadie se lo ríe, pero en el versículo 10 nos dice para obras. Y bueno, tenemos un montón de enseñanzas y de parábolas en cuanto a los frutos. El creyente da buen fruto, el no creyente no da buen fruto. Y en Mateo capítulo 7, versículo 23, cuando el Señor Jesús le dice a estas personas que se aparten de él dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la evidencia de que estas personas no eran creyentes? Que eran hacedores de maldad. Así que, claro, los peces buenos y los peces malos no está diciendo los que se portan bien y se portan mal, sino es una referencia a los creyentes y los inconversos. Los no creyentes, los que no se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo, no podrán camuflarse en el día del juicio, porque Cristo conoce sus corazones. Los no creyentes se pueden camuflar entre los creyentes para nosotros. Tal vez nosotros, y eso nos dice la parábola del trigo y la cizaña, nosotros no podemos distinguirlos. Nosotros muchas veces podemos tener ciertas dudas, o a veces no tenemos ni dudas. A veces por años, y en algunos casos se revelará en el día del juicio, pero en otros casos sale antes a la luz. Cada vez nosotros no tenemos ni dudas de que la persona para nosotros es un creyente, y al final se termina desviando, apostatando de la fe. Entonces nosotros no podemos distinguirlos, pero Dios sí puede distinguirlos. Tal vez para nosotros esa persona sirve en la iglesia, tal vez comparte la Biblia, tal vez habla de Cristo. Y nosotros no vemos su corazón, pero Dios sí lo ve. Por eso en el día del juicio, nosotros no vamos a juzgarlo, va a ser Dios. Y Dios es el que ve su corazón. Y Dios sabe si esa persona no es un creyente. Dios sabe que aunque para nosotros sea el creyente, a nuestros ojos, el creyente más piadoso, Dios sabe que no hace sus obras para la gloria de Dios. Dios sabe, aunque para nosotros esa persona ama a Dios, Dios sabe que no le ama. Dios sabe, tal vez aunque nosotros, no sé, vemos estar en la iglesia, lo vemos tomando nota del mensaje, lo vemos súper atento. Tal vez Dios ve que en su corazón esa persona está despreciando las Escrituras. Dios sabe realmente que en realidad esta persona no le ama, sino que le odia y que ama el pecado. Cristo ve sus pensamientos, Cristo ve sus actitudes, Cristo ve lo que nadie más ve. Y por eso nosotros no lo vemos y se nos escapa, pero en el día del juicio, el que va a juzgar es Dios. Y Dios vio su corazón todo ese tiempo. Nosotros vemos sus obras, pero Dios ve su corazón. Y Dios sabe que esa persona no le ama. Y Dios sabe que si esa persona, que parece piadosa, estaría frente a Pilatos, gritaría, crucifícale, crucifícale. Y bueno, y tenemos un ejemplo de esto, que es Judas. Recuerden, esta parábola está siendo contada a sus discípulos y dentro de sus discípulos está Judas en ese momento. Y seguramente otros que tampoco eran creyentes. Y si vemos el ejemplo de Judas, eso fue lo que pasó. Judas aparentó piedad. Judas sirvió al Señor. Nadie, ninguno de sus discípulos dudó de Judas. Cuando Jesús dice, alguno de ustedes me va a entregar, nadie jamás ahí dice, yo sabía que Judas había algo que no me sonaba acá. Ninguno. Seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Y cuando el Señor dice, el que mete el pan, no se dan cuenta. Y cuando Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, no se dan cuenta. Porque Judas aparentó piedad. Pero Judas no es que solamente, vamos a decir así, se fue, lo abandonó, se fue al mundo. No. Judas, uno de los 12, fue el que fue con una multitud de soldados a arrestarlo.
Increíble. O sea, no es que, bueno, un día dejó de congregarse. No, no, no. Este hombre que parecía tan piadoso, aún uno de los apóstoles, un día entregó al Señor. Increíble. Porque nosotros no sabemos quiénes son creyentes y quiénes no, pero Dios sí lo sabe. Y ahí debemos ser claros, que Jesús habla de peces buenos y peces malos, o sea, habla de creyentes e inconversos. Porque Jesús dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es, y conmigo no recoge desparrama. No existe el casi creyente en la Biblia, no existe. Tal vez vos estás mirando a una persona, está en la iglesia, que vamos a decir que sabemos que no es un creyente, lo sabemos, porque no entiende el Evangelio, pero vos lo ves y bueno, qué sé yo, te dice bendiciones hermano, y tiene un vocabulario creyente, y tal vez nosotros pensamos, bueno, esa persona, bueno, tal vez no es creyente, pero casi que es creyente. Bueno, la Biblia dice en Romanos 8:8, los que viven según la carne, los no creyentes, no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Por más bueno que parezca esa persona, no es un creyente. Y pasa esto, pasa muchísimo, lamentablemente, con noviazgos, muchísimo. Tal vez un joven o una joven que se enamora, vamos a decir así, de una persona que no, o un chico o una chica que no es creyente, y piensa en su corazón, pero casi es un creyente. Me habla de Dios, sabe que no es un creyente, porque lo dice, pero me habla de Dios, es un buen chico o una buena chica. Si le digo venir a la iglesia, viene a la iglesia, no es un creyente, pero casi, ahí que es un creyente. Casi, ¿no? Hasta se comporta mejor que muchos creyentes. Bueno, esa persona odia a Dios. Esa persona odia a Dios. Tenerlo en cuenta. No es que él es neutro, odia a Dios. Porque toda persona no redimida, todo no creyente odia a Dios y nosotros odiábamos a Dios hasta que Él nos salvó. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él nos salvó. Pero si Él no nos hubiese salvado, seguiríamos odiando a Dios. Así que esa persona que te parece que es un creyente, pero sabes que no lo es, odia a Dios. Y en la mayoría de los casos, no en todos, en algunos casos se casan igual y Dios en su infinita y gran bondad los salva. Y tenemos casos así, preciosos. Pero no es la norma. No es la norma. En la mayoría de los casos, esos matrimonios no terminan bien. Esa persona que parecía que amaba a Dios, te empieza a hacer la vida imposible, la vida imposible, la vida imposible, la vida imposible, la vida imposible. Y esa persona tierna ya no es más tierna. Por eso Dios conoce a los que no son suyos. Y esto es, claro, una advertencia. Si vos estás escuchando esto y no sos un creyente, es una advertencia para vos. Que aunque estés en esta reunión, aunque estés escuchando la Biblia, aunque estés tomando nota, lo que sea, aunque hayas cantado las alabanzas, pero si vos no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz, no vas a escapar al juicio de Dios. No hay manera. Porque Dios conoce. Porque yo no puedo ver tu corazón, ni nadie de los que está acá puede ver el corazón del uno del otro, pero Dios lo ve. Y el día del juicio, hoy Dios tiene misericordia de vos, pero el día del juicio toda esa misericordia será quitada. Noten, por favor, conmigo cómo se describe el juicio. Dice versículo 49, así será en el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente acá no dice nada del fin de los justos, como sí lo dice en la parábola del trigo y la cizaña. Dice versículo 43, entonces los justos, Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Eso es el trigo y la cizaña, al final. Pero acá no dice nada de los justos. Porque Jesús quería advertirles a los que estaban con ellos, nuevamente los discípulos, que son los que están ahí, tengan cuidado, porque ustedes no van a escapar en el día del juicio. Aquellos que no se han arrepentido no van
a escapar. Y noten cómo describe el juicio. Jesús habla de un horno de fuego. Ese horno que Jesús usa ahí es un horno al que hace referencia, es un horno fundidor. En ese horno se quemaban cosas como metales, como ladrillos. Tal vez nos podemos imaginar al horno al que fue echado los amigos de Daniel, que estaba tan caliente que las personas que lo están echando mueren ellos mismos. O sea, era un horno con muchísimo, muchísimo calor, al punto que, de vueltas, se quemaban cosas como metales o ladrillos. Y claro, no es un horno literal. Nadie se imagine que el infierno es un horno literal, pero es una referencia, una imagen que es, de vuelta, es una imagen que se usa para referirse al sufrimiento que habrá en el infierno. Y la Biblia, bueno, acá Jesús habla de el infierno en el Antiguo Testamento. La palabra que se usaba para infierno era un sustantivo, la palabra acá es un sustantivo que se deriva de valle de Hinnom. La referencia al infierno en el Antiguo Testamento era el valle de Hinnom. Este valle era un barranco, estaba ahí en Jerusalén, y en tiempo del Antiguo Testamento, reyes de Israel quemaban a sus hijos por fuego ahí. Ese lugar, el Valle Hinnom, eran lugares donde se ofrecían sacrificios a dioses paganos y donde, de vuelta, algunos reyes judíos de Israel, de Judá, quemaron a sus hijos por fuego. Y la palabra que Jesús usa en el Nuevo Testamento para infierno, que es la que usa acá, es una referencia a un lugar, el mismo lugar, pero que en este tiempo, en el tiempo de Jesús, donde ya no estaba el reino judío como en el Antiguo Testamento, se quemaba basura. En ese lugar al cual Jesús hace referencia, ese barranco, en el tiempo del Nuevo Testamento se quemaba basura, se quemaban animales, y por eso Jesús habla del fuego que nunca se apaga, del gusano que no muere, porque ese lugar, lo que se decía, que estaba todo el tiempo había humo saliendo, porque todo el tiempo se echaban cosas, basura, y era prácticamente un fuego que no se apagaba. Y Jesús está usando una imagen acá, una imagen. No es un horno literal y probablemente no sea un fuego literal, pero es una imagen de gran, gran sufrimiento. Y los que sostienen que no es un fuego literal, lo que dicen que en realidad el castigo del infierno no es el fuego, sino es la presencia de Dios. Dice Apocalipsis 14:10, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Noten lo que dice. Delante de los santos ángeles y del Cordero. Las personas que están sufriendo en el infierno lo están haciendo delante del Cordero, en la presencia de Dios. Alguien ha escrito lo siguiente referente al infierno. Los predicadores advierten a la gente con mucha frecuencia del peligro de la separación eterna de Dios y describen el infierno de ese modo. Pero la Biblia nunca utiliza esos términos. Sería más bíblico advertir a la gente del peligro de la presencia eterna de Dios. John Flavel dice, los peores terrores de los prisioneros en el infierno se deben a la presencia del Cordero. Y Jonathan Edwards, en el mensaje que él predica de pecadores en manos de un Dios airado, él dice que las personas, los injustos, van a perecer en la inmediata presencia de Dios. Y él dice, Dios será el infierno de unos y el cielo de otros. Y la Biblia describe a Dios como un fuego consumidor. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es un Dios de gracia y de amor, como vimos. Dios ofrece salvación a toda clase de persona. Dios envió a su Hijo a morir por pecadores que le odiaban. Y Dios ofrece salvación. Si vos estás acá sin Cristo, Dios te ofrece hoy salvación. Pero Dios es justo. Y su justicia no está en contra de su ira. Su justicia no está en contra de su amor. Y así como Dios es un Dios de gracia y amor, Dios es un Dios de ira también. Y así como Dios ha enviado a su Hijo a morir
por los pecadores y hoy te ofrece salvación, en el día del juicio, Él te castigará por toda la eternidad. Dicen, un escritor dice que en los 60, en los años 70, las personas ponían insignias que decían, sonríe, Dios te ama. Y este hombre dice que sería mejor poner insignias que digan, frunce el ceño, estás bajo el juicio de Dios. Frunce el ceño, estás bajo el juicio de Dios. Porque así está toda persona, bajo el juicio de Dios. Y si no se arrepiente de sus pecados y no acepta esta preciosa oferta de salvación, un día perecerá por toda la eternidad. Y no solamente habla de fuego, sino que también habla de lloro. La palabra ahí, lloro, la idea es lamento. Y la idea no es solamente, digamos, un dolor interno, sino un dolor externo. Habla de todo tipo de dolor. Alguien dijo, el llanto de los malvados en el infierno será causado por todos los factores que lo hacen ser un lugar tan terrible. El entorno, las compañías, el remordimiento, el tormento, la angustia, la ignominia y el desprecio, y la interminable experiencia de la ira de Dios. El infierno no es un lugar donde se toma alcohol y se escucha rock and roll y se juega al pool, no sé, sino es un lugar donde la ira de Dios es descargada sobre las personas. Y para nosotros somos creyentes y no vamos a ir al infierno. Es porque esa misma ira fue descargada sobre Cristo. No es porque Dios miró para otro lado y dijo, bueno, no. Y eso nos muestra el amor de Dios. Esa ira que nosotros debemos sufrir, el mismo Hijo de Dios, Dios mismo, la sufrió por nosotros. Nosotros en realidad no sufrimos ira no porque Dios miró para otro lado, sino porque Él la descargó sobre su propio Hijo. Y luego nos habla del fuego, del horno de fuego, del lloro, y dice del crujir de dientes. La idea de crujir de dientes es la idea de remordimiento, de ira. Se usa cuando las personas están escuchando a Esteban y dice que comenzaban a rechinar los dientes, en un sinónimo de ira hacia Esteban, en Hechos capítulo 7. En el infierno las personas no se van a volver buenas. Y ese es el concepto erróneo que tenemos. En el infierno las personas no se van a volver misericordiosas. En el infierno las personas no van a decir, Dios, perdóname de mis pecados. Señor, por favor, sacame del infierno, Dios. Me arrepiento, te amo, creo en tu Hijo, por favor, ten misericordia de mí. No van a decir eso. ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos cómo las personas reaccionan a la ira de Dios. Leemos en Apocalipsis, yo se lo leo capítulo 9, versículo 20. Dice, y los otros hombres, luego de caer el juicio de Dios, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, noten, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. La ira de Dios acaba de matar un montón de personas. Y estas personas se están viendo, y a diferencia de hoy, cuando ocurre un tsunami o lo que sea, es que en el tiempo de Apocalipsis, al final, la gente va a saber que esa es la ira del Cordero. La gente va a saber que esa es la ira de Dios. Pero no se arrepienten. No se arrepienten. Y dice el versículo 28, Apocalipsis 9:21. Apocalipsis 9:21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, las personas están siendo conscientes de la ira de Dios por causa del pecado del hombre y aún así siguen cometiendo homicidios. No se arrepienten, lo siguen haciendo, siguen fornicando. No dicen, Dios, perdóname, ten misericordia de mí, y en ese momento todavía hay posibilidad de salvación. Para esos que quedaron vivos, todavía hay posibilidad de salvación. Pero no se arrepintieron, no se arrepintieron. Apocalipsis 19:6. Y los hombres que se quemaron con otra plaga, con el gran calor y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron nuevamente el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Nuevamente, las personas están siendo quemadas por causa de su pecado y no se arrepienten. Y Apocalipsis 19:11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no
se arrepintieron. Y bueno, podríamos citar más versículos. No se arrepintieron. Y Apocalipsis, de vuelta, es la ira de Dios. Apocalipsis no es la historia del anticristo. La Apocalipsis es la ira de Dios derramada sobre la tierra por causa del pecado del hombre. Y aún así, aunque en Apocalipsis hay una gran cantidad de salvación, también vemos que el hombre no se arrepiente. Por eso, el rechinar de dientes es una referencia a ira. Las personas en el infierno van a estar padeciendo por sus pecados y seguirán odiando a Dios, como estas personas que se queman y blasfeman a Dios. Las personas del infierno seguirán blasfemando a Dios, nunca se arrepentirán, nunca amarán a Dios. Si esas personas se arrepintieran, entonces ya deberían ser salvas, pero nunca se van a arrepentir. Y eso es el concepto errado que nosotros tenemos del infierno. Es que las personas cuando se van al infierno van a pedir perdón, no van a pedir perdón. Van a seguir odiando a Dios. Y el infierno es un lugar tan terrible que las personas serán totalmente infelices. Y una persona airada, un iracundo, es una persona infeliz. Una persona amargada. Bueno, imagínate eso potenciado a la 1000%. Las personas no solamente sufrirán dolores físicos, sino que sufrirán dolores emocionales también. Y alguien ha dicho, ¿cómo puede ser que el infierno hable de soledad si hay tantas personas? Porque, y lo ilustran de esta manera, me parece muy buena la ilustración, es que así como dos personas, no sé, airadas, totalmente impías, vamos a decir así, viven juntos, pero se odian, y en un sentido viven bajo el mismo techo, pero están a 1000 kilómetros de distancia porque no pueden ni siquiera estar juntos porque se odian, bueno, eso es lo que va a pasar en el infierno. Las personas en un sentido estarán juntas, pero en otro sentido están totalmente distantes. Nosotros hoy vemos las consecuencias del pecado. Vemos personas entregadas al pecado. Bueno, en el infierno va a ser algo increíble. Alguien ha dicho lo siguiente. Las congojas y los suplicios de todas las enfermedades y tormentos que los hombres puedan sufrir y que hayan sufrido en esta vida, o sea, todo lo que el hombre, imagínate lo peor que un hombre puede pasar a una mujer en esta vida, dice, será en comparación como picaduras de pulga, comparado con el infierno. El infierno, dice, sería una especie de paraíso si no fuera peor que lo peor de este mundo. ¿Hasta cuándo será este sufrimiento? Dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Y bueno, no tenemos tiempo ahora para hacerlo, pero algunos han enseñado el bueno, ni me sale la palabra, aniquinalismo, que es que las personas van a ser aniquiladas en el infierno. Pero no es así, no es así. Como que Dios en un momento dice, bueno, basta, ya sufrieron mucho, listo. Desaparecen. No es así. No tenemos tiempo para argumentarlo ahora, pero la referencia por los siglos de los siglos es para siempre. Y yo creo que en este punto entiendo a las personas que enseñan esto. Honestamente lo digo, lo entiendo. Porque cuando pensamos en el infierno, es algo tremendo. Realmente, emocionalmente, nosotros no podemos entenderlo. No, entiendo, o sea, no, claro que no creo lo que ellos creen, pero lo entiendo en un punto. Lo entiendo. Entiendo que estas personas de alguna manera enseñan esto porque no pueden entender cómo las personas van a sufrir en el infierno. Jonathan Edwards, cuando predicó este mensaje, pecadores en manos de un Dios airado, dice que habla todo de la condenación, del juicio de Dios. Y dice que la gente se abrazaba de los bancos. Dice que cuando él estaba predicando varias veces lo interrumpían a gritos, espantada la gente de la ira de Dios. Porque realmente es algo que no podemos entender. Emocionalmente no lo podemos entender. No podemos entender cómo las personas van a sufrir por toda la eternidad. Sin posibilidad o sea, un sufrimiento extremo sin posibilidad de redención, sin posibilidad de escape y que nunca se termina, no lo podemos imaginar. Pero lo enseñamos porque es lo que la Biblia enseña. Y porque Jesús lo predicó en un montón de lados. Y creo que esto nosotros debemos evangelizar en primer lugar por amor a Dios, obviamente. Esa es la primera motivación, el amor a Dios. El evangelismo debe estar centrado en Dios y no en el hombre. Pero claramente las advertencias del infierno nos deben mover. Claramente. Obviamente el amor a Dios es lo primero.
pero también las advertencias del infierno. Por algo Jesús advirtió tanto. Por algo Jesús habló tanto del infierno. Y por algo la Biblia habla tanto del infierno. Porque quiere advertirnos. Y nosotros debemos advertir a las personas que no es un chiste. Que no es un chiste. Que un día el que no se arrepiente va a creer en Cristo. Perdón, que el que no se arrepiente y cree en Cristo un día va a ir al infierno. No hay posibilidad de escape en ese momento. Que hoy es el momento. Y nosotros debemos salir a proclamar eso. Y es como yo me puedo imaginar, no sé, imagínate que vos te escapás de una patota, de unos pandilleros, te escapás y te vas corriendo y te cruzás con una familia que va en dirección a ese lugar. ¿Qué harías? No, no vayan para ahí, le dirías. Corre para otro lado, por favor. No vayas para ahí. Bueno, de lo mismo debemos hacer con los pecadores. Por favor, arrepentite. Yo te ruego, arrepentite de tus pecados. Volvé a Cristo, Dios te ofrece salvación. Por favor, no sigas por tu camino. No sigas por ese camino, te conduce a la perdición. Un día cerrarás tus ojos y los abrirás en el infierno. Por favor, apartate, volvé a Cristo. Venía a Cristo en arrepentimiento y fe. Y hoy Dios te ofrece salvación. Para terminar, dijimos al principio, ¿cómo entendemos que un Dios de amor manda a las personas al infierno? C.S. Lewis responde esa pregunta, diciendo, el pecado es el hombre diciendo a Dios a lo largo de su vida, vete y déjame solo. El infierno es Dios diciendo finalmente al ser humano, puedes tener lo que deseas. El infierno es Dios diciendo al hombre, ok, haz lo que quieras, anda por ese camino. Y su ira siendo descargada por toda la eternidad. Por eso, para terminar, yo te ruego que si vos no sos un creyente, realmente la advertencia del infierno es seria. El infierno no es un cuento de hadas para asustar a los niños, a que se porten bien, de ninguna manera. El infierno es real, tan real como el cielo. Jesús mismo, que es Dios hecho hombre, habló sobre el infierno. Y Él sufrió el infierno que los pecadores deben sufrir. Todo esto que estamos viendo en el infierno es lo que Cristo sufrió. Porque Cristo sufrió la ira de Dios. Y hoy te ofrece salvación, gratuita. Si vos te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo. Pero si vos le rechazás, lo que te espera es el juicio de Dios. Por eso te ruego que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe.